Hacer radio no es hablar a través de un micrófono. Hacer radio no es solamente pasar música. A lo mejor, hacer radio, si lo pensás bien, es que aquella persona que está del otro lado disfrute de lo que vos estás haciendo. De eso quiero hablarte tan solo en un ratito después de la presentación. Una voz en tu parlare. Oh, me han tomado por sorpresa tomando mate. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, como dice la intro, y para ir derecho al grano voy a hablar sobre hacer radio. Sí, hacer radio, un libro, y no solo voy a hablar del libro, ¿no? Creado por Mario Portugal, nacido en Flores en 1959, periodista, locutor nacional y docente, y hecho también por Héctor Shulchak, periodista y escritor nacido en Lanús. Eso es fundamental, haber nacido en Lanús es lo más importante del mundo, y que ha realizado prensa política e institucional y también se desempeñó como tallerista de radio y periodismo en escuelas de enseñanza media. Bien. ¿Por qué hablar sobre hacer radio? No específicamente de este libro, sino de hacer radio. Como digo en la intro, hacer radio no es hablar frente a un micrófono. Uno puede ser el presentador de un espectáculo y habla frente a un micrófono. Hacer radio no es pasar música. Un DJ pasa música, o una DJ pasa música y no está haciendo radio. Y puede haber alguien que a través de una emisora de radio habla frente a un micrófono, pasa música, pero no está haciendo radio porque no tiene una línea editorial, digamos, una idea, una continuidad, no tiene un proyecto que nos muestre hacia dónde va y de qué se trata el programa, porque no tiene un programa, algo que ha delineado previamente a eso que está haciendo. Entonces, en ese caso, esa persona que habla frente a un micrófono y pasa música en una emisora de radio, lo que está haciendo es una transmisión radial. Está haciendo quizá lo mismo que estoy haciendo yo ahora, digamos así, pero en una radio. Y pasar música y hablar no es necesariamente hacer un programa de radio, ¿sí? Hacer un programa de radio requiere una preparación previa que no necesariamente hace preciso que uno sea periodista, por ejemplo, o que sea locutor, por ejemplo. De hecho, se pueden observar en distintas emisoras gente que no es del rubro del periodismo, por ejemplo. Yo no soy periodista, también lo digo aparte, más allá que se pueda notar. Sin ser periodistas, pueden, no obstante, llevar a cabo un buen programa, hacer algo que sea entretenido, algo que atrapa a la audiencia, porque de eso se trata hacer radio. Atrapar a la audiencia, que no es lo mismo que tener a la audiencia atrapada con la idea de que te voy a pasar el tema tuyo, contactate, dejanos mensaje y todo eso, porque eso es simplemente tratar de hacer amigos por medio de internet y canjear figuritas. De lo que debiera tratarse es de buscar buenas bandas, por ejemplo, si hablas de rock, o no diría quizá buenas bandas, pero al menos bandas
copadas, quizá no sean las mejores, pero bandas que te gusten efectivamente. Y pasar eso, ¿no? En ese rubro o en el rubro que quieras vos. Eso no cambia demasiado. De eso se trata hacer radio y de eso habla este libro y de eso te va a hablar cualquier curso de radiofonía que hagas. Hay muchas emisoras, yo he hecho un curso en Arinfo, AR de Argentina, Info de información, Arinfo todo junto, una empresa que según decían es la primera emisora de radio a través de internet en Argentina. Y bueno, y ahí también hice junto a mi hija Camila la primera experiencia radial a través de lo que se llamó el Portal de Rock, que básicamente estuvo basado en pasar música, por supuesto, hacer algunas editoriales, comentar algo del día o de la semana, o algún evento general. Me acuerdo que para un 24 de marzo hicimos una editorial, que ya la habíamos preparado, grabada. Y después de tener invitados, desde un psicoanalista que habló con nosotros en un pedacito del programa, pero mayormente bandas que uno escuchaba a través de internet y bueno, insistiendo con una, con otra, al final logramos que accedieran algunas de ellas y poder entrevistarlos, pensar de qué le vamos a preguntar, para no preguntarle a todos lo mismo, más allá de que en general cuando haces una entrevista a un grupo musical o a un solista o un artista de cualquier rubro, en el fondo, supongo que debe ser igual. En general los representantes te envían una grilla en la que citan los eventos, premios, historia, currículum básicamente de la persona que vas a entrevistar y eso ya te sirve de apoyo. Pero a mí en particular me gustaba más salirme de eso, tomar eso como una base, pero además agregar más cosas y eso se puede hacer. La cuestión es que en esa emisora hice un curso también. Y un curso de radio es muy bueno. Lo hagas en esa emisora o en cualquier emisora, también en otra emisora en la que estuve, que es ahora me olvidé, Oxy Radio. Allí también dan cursos de radiofonía. Y lo bueno de hacer cursos de radiofonía, cursos de radio, digamos, en las radios, justamente es que tenés la práctica en el mismo lugar, ves cómo queda y además, como no sos el único, participás con otras personas, cada uno haciendo las tareas que el profesora le va indicando. Eso te enriquece y vas viendo tus propios errores o errores de otros y las virtudes tuyas y las virtudes de otros. Y eso te enriquece y salís de ahí más fortalecido y más seguro, no obstante lo cual hay que trabajar y trabajar bastante para hacer algo bueno, algo que nos deje conformes, pero que fundamentalmente deje conforme al otro lado, a la audiencia. De alguna forma, hacer un programa de radio no es tan sencillo como dije al principio, como hablar frente a un micrófono, ni pasar música. Una persona en un evento puede hablar frente a un micrófono sencillamente porque es la presentadora del evento y de los distintos momentos del mismo, pero no está haciendo radio. Otra persona puede pasar música en una fiesta, pero no está haciendo radio, es la persona que actúa como DJ. Bueno, hacer radio es otra cosa. Hacer radio es hablar frente a un micrófono, pasar música o hacer entrevistas, pero todo dentro de un marco de lo que se llama programa. Eso quiere decir habiendo programado, pensado básicamente ese programa y todos los programas por venir. Y teniendo una idea general, algo programado general, que sea lo que le dé un matiz, una personalidad, una forma más o menos única a ese programa que estamos haciendo. Para ello hay varios recursos y
en este libro que yo lo publiqué en el grupo Una voz en tu parlante, al que invito a todas las personas que tienen actividad artística, ya sea dentro de la música, del canto, de la danza, de la literatura, poesía, canciones, cuentos, la pintura, el teatro, el cine, la fotografía, etcétera, escultura, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las personas que se dediquen al arte pueden publicar allí libremente, esa es mi idea, y mientras lo van haciendo, algunos lo hacen, muy poquitos, debo reconocerlo, y otros no, pero yo voy viendo lo que publican en Facebook y también en los eventos del Facebook, y voy retransmitiendo en el grupo actividades artísticas que creo que pueden serle agradables, interesantes a quienes entran al grupo. Bien, recuerdo otra vez, el grupo se llama Una voz en tu parlante. Y como les decía, este libro en particular habla de cosas claves. Primero, cómo nace un programa de radio, cómo hay que planificarlo, cómo elegir la emisora. Y eso es importante porque en Arinfo no pasó, porque en Arinfo yo ya tenía la idea de que iba a ser el portal de rock y demás. Pero después, más adelante, hice el portal de rock, pero desde casa, sencillamente, y lo subía desde casa y nada más. Y después dije, no, voy a volver a una emisora de radio. Y en ese momento elegí una emisora que fue, ¿cómo se llama? Oxy Radio. Oxy Radio, donde tuve el placer de conocer a quien actualmente es siempre la persona, porque su voz me encanta, que hace las presentaciones, los separadores, a veces de esto, un pequeño video y demás. Ese que dice una voz en tu parlante, bueno, esa persona, y que se llama Gustavo Terreni. Gustavo Terreni, excelente ser humano. Y bueno, allí cuando yo fui para hacer el portal de rock, yo siempre decía que el portal de rock no era de rock, o sea, se refería al portal de roca, el portal sólido que la música representa para mí. Por eso pasaba básicamente rock o pop, pero no necesariamente solo eso, también podía pasar folclore o tango, dentro de la onda más moderna, ¿no es cierto? O jazz inclusive. Bueno, cuando voy ahí, entro a la emisora y en esa emisora veo que hay afiches de todo metálico en general. Y también folletos y eso. Y el que me atiende, Gabriel Columbus, pelo larguísimo, tatuajes, etcétera, etcétera. Y dije, acá me metí en un lugar que evidentemente lo que yo quiero hacer no se va a poder hacer. Pero me sorprendí y fueron muy abiertos y me ofrecieron los sábados, que era un espacio que tenían libre en ese momento, más o menos libre. También daban los cursos de radio los sábados. Y bueno, así fue que pude hacer el programa con total libertad. El portal de rock por Oxy Radio. Todos los programas del portal de rock, Oxy Radio o en Arinfo, los que hice solos, están subidos a internet, a SoundCloud. SoundCloud barra el portal de rock, supongo que eso, algo por el estilo. Bueno, ahí van a poder ver qué es lo que no hay que hacer en radio. Bueno, sigo con esto. Bueno, es importante elegir la emisora. ¿Por qué decía esto? Si una emisora se dedica exclusivamente al tango, exclusivamente al folclore o a la música clásica, entonces va a ser, por ejemplo, vamos a FM Amadeus. Pongamos que tenemos plata para decir, voy a ir a la emisora de FM Amadeus, que se dedica exclusivamente a música clásica. Y yo le digo, sí, vengo porque quiero hacer un programa de rock. Y no va a poder ser, por más que yo tenga toda la plata, no va a poder ser. Es así. Entonces es importante elegir la emisora. ¿Por qué? No solo para poder hacer tu proyecto, sino para estar encuadrado tu proyecto en una emisora que va a ese grupo de gente, de escuchas, a ese auditorio que sí le interesa eso que a vos te interesa también dar a conocer. Bueno, otra cosa importante, pensar qué días y qué horarios.
A veces podemos tener proyectos muy interesantes, pero hacerlo todos los días o día por medio puede ser agotador, no solo para nosotros, sino para los oyentes, si es que en definitiva siempre estamos haciendo lo mismo. Después, bueno, pensar quién nos va a acompañar, si es que alguien nos va a acompañar. Si estás en una emisora de radio, tener en cuenta a los operadores técnicos. Generalmente es una persona que está ahí, que es el que a través de señas y demás, vos vas entendiendo que ponga la música, que la saque, que la vaya poniendo pero suave, que la vaya bajando despacio, etcétera, etcétera. Bueno, ni hablemos si además hay exteriores como mobileros y esas cosas. Y bueno, y definir bien el tipo de programa, si es musical, si es deportivo, si es espectáculo, si es un magazine, todo en general. Y ese tipo de cosas. Si va a ser un micro, si es algo cortito, ahora un programa que dura 15 minutos y que es específico, es puntual, habla de algo directo, exclusivo, es solo para hablar de eso, ¿sí? Y bueno, finalmente el libro después te muestra también muchas entrevistas, no, sino comentarios de personas muy conocidas como fueron, por ejemplo, Pepe Eliashev, Betty Elizalde, Julio Lagos, La Nata, Alfredo Leuco, Daniel López, Graciela Mancuso, Daisy McQueen, Eduardo Aliberti, Juan Alberto Badía, vaya qué nombre, Samuel Chiche Gelbum, Lalo Mir, Víctor Hugo Morales, Ari Paluch, Guillermo Salatino, Nora Perlé, Mario Pergolini, Fernando Peña, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces a través de esos testimonios vos te vas enterando y te vas familiarizando con algunas ideas. También es importante para hacer radio escuchar a los que hacen radio. De hecho, a través de YouTube podés ubicar viejos programas, audios de programas, qué sé yo. Quizá oíste hablar alguna vez de Hugo Guerrero Martínez. Bien, era un peruano con una personalidad muy particular y sus programas eran muy, muy, muy personales y de mucha fuerza. Bueno, puede ser que te guste ese estilo. Puede ser que te guste el estilo de Badía, entonces escuchar cosas de Badía. El estilo de Lalo Mir. Es muy importante escuchar lo que han hecho otros, y no solamente uno, sino 3, 4, 5 personas que han hecho radio, para tener una idea de cómo se hace radio, de qué recursos están utilizando, captar cuál es el mecanismo, la forma, esos trucos que van realizando sin decírnoslo y que nos van a llevar al interés. Por ejemplo, se me ocurre, ¿cómo podés hacer para atraer la atención de alguien? Pénsalo. Sí, con un silencio. Entonces vas a ver que muchos de los que hacen radio, programas radiales, utilizan los silencios, sobre todo para aquellos programas que tienen una editorial, o sea, un inicio del programa, o a veces también un cierre del programa con algo puntual de lo que quieren hablar y comenzar o cerrar con eso. Perdón. Bueno, otra cosa importante es tener agua cerca para cuando estás en el programa y te puede agarrar esto que es una leve garraspera. Si estás solo es un problema. Y si no estás solo, lo podés solventar a través de alguien que en ese momento toma la posta cortándose tu micrófono. Bien, eso es lo que yo quería decir. Hacer un programa de radio es muy, muy lindo, muy importante, muy bueno. De ninguna manera que les habla le está diciendo yo sé hacer programas de radio. No, por favor, no. Para lo que tiene que servir esto que digo es para tener presente que siempre del otro lado hay alguien que nos escucha.
Y está bueno darles lo mejor que nosotros podamos darle, con todos los errores y con todos los defectos, con todas las falencias que involuntariamente podemos tener. El otro tiene que ser en alguna medida o mayormente nuestro puerto. Es para él que estamos haciendo este programa. Es para esa persona que estamos haciendo el programa. Para que le interese a esa persona. Porque si yo hablo de algo que me interesa a mí y no me interesa, si a los demás les interesa, entonces lo que estoy haciendo es muy hueco. Y poco va a importar realmente que me escuchen o que no me escuchen. Es más, es muy probable que el que me escuche diga, pero este tipo, a esta persona o lo que fueren, le interesa tres cominos, yo que estoy acá. Me está comiendo tiempo y yo estoy comiendo mi tiempo escuchando a alguien que realmente no se interesa por mí. Un programa de radio es justamente eso, es un proyecto mediante el cual uno va hacia otras personas con el objeto de ponerlo al tanto de lo que a uno le gusta y de que el otro disfrute. Si el otro no disfruta, no hay comunicación, y la radio básicamente tiene que ser comunicación. Es como cuando haces una película. Nadie mira una película que le resulta aburrida. Por lo cual, si bien el director o la directora tienen que hacer quieren hacer una película del tema que les gusta hacerla, no pueden dejar nunca de pensar en aquellos que serán quienes verán la película, la serie, la televisión o lo que fuere. Siempre el otro es importante. Así que una de las cosas, quizá, debiera decir que la radio enseña es a pensar en los demás. Pensar en el oyente, básicamente. Bueno, nada más. Creo que hablé demasiado inclusive. Así que esto era todo lo que yo tenía para decirte. Muchas gracias por estar ahí. Te reitero la invitación de sumarte si andás en el campo de la música, del teatro, del canto, de los poemas, de los cuentos, de los ensayos, de la danza, de la pintura, del cine, de la fotografía, de la escultura, etcétera, etcétera, que te sumes al grupo de Facebook Una Voz en tu Parlante, que quizá algún día sea un programa de radio. Ya veremos. Lo importante es dejar algo. Y espero haberlo hecho. Y como siempre te digo, por favor, cuídate y cuida a tus seres amados. Gracias por estar ahí. Nada más. Que Dios te bendiga. Chao. Una voz en tu